Bendiciones con todos. Tema 244. Las verdades de la palabra de Dios hoy. Ay de los que cierran la puerta del reino de los cielos. Y utilizamos Mateo capítulo 23, versículo 13, que dice así: Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Llegamos a la segunda sección en la que podemos dividir este capítulo, la sección de los 7 ayes sobre los escribas y fariseos. Este capítulo se caracteriza por presentarnos la amonestación que Jesús le hace a los escribas y los fariseos por su hipocresía religiosa. Y en la primera sección, que corresponden los versículos que van del 1 al 12, el Señor le dice al pueblo que todo lo que los fariseos y escribas les enseñan de la ley de Dios lo pongan por obra, pero que no hagan conforme a sus obras, porque ellos decían y no hacían. Y de igual forma los exhorta a no buscar el reconocimiento humano y usar la religión para ser visto por los demás hombres. Antes deben ser humildes. Ahora el Señor expresa su descontento a las actitudes de estos hombres religiosos a través de 7 ayes, los cuales anuncian el terrible juicio que estos experimentan por la dureza de su corazón e hipocresía. Hay escribas y fariseos hipócritas. El Señor es muy exclamativo en esta sección al expresar su descontento y desaprobación con respecto a la vida religiosa de los escribas y de los fariseos. Aquí sobresalen dos palabras. La primera es la exclamación ay, la cual se traduce de la palabra griega ouai, lo cual es una palabra difícil de traducir, ya que esta transmite la idea no solo de indignación, sino también de dolor y de tristeza por lo que vendrá sobre las personas sobre las cuales se lamenta. Cuando Jesús dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, expresa su indignación y dolor por las cosas que estos hombres hacían, así como también anuncia las terribles consecuencias de castigo que viene sobre las vidas de los mismos por actuar de esta manera. De igual forma, el Señor los llama a estos hombres religiosos hipócritas. La palabra hipócrita proviene del griego hypocrites, la cual era un término que se les solía dar a los actores griegos que participaban en obra de teatro. Estos salían con una máscara, fingiendo ser un personaje que no lo eran. Solo actuaban para el público y así eran escritos estos escribas y fariseos para Jesús. Eran hipócritas que solo vestían una máscara de piedad y actuaban como si fueran hombres de Dios. Pero al final todo era eso nada más, una actuación, y por ello el Señor les recrimina su falsedad. Esta palabra hipócrita se usaba muy a menudo por Jesús durante la acusación que realizara sobre estos religiosos, mostrando la severidad de sus palabras y la indignación que sentía ante estos religiosos hipócritas. Ay de los que cierran la puerta del reino de los cielos. Aquí está la razón del primer ay. Estos hombres hipócritas, en lugar de ser los que condujeran al pueblo para que entraran al reino de Dios, se les impedían. Y el problema era que ni ellos entraban ni dejaban que otros entraran. Estos hombres no entraban por la puerta que conducía a la salvación porque vivían su religión de manera hipócrita, solo para ser visto por los hombres y no para buscar la misericordia de Dios. Y aparte de ello, no les enseñaban el camino de la vida eterna al pueblo. Al contrario, los hacían tropezar por su mal ejemplo e hipocresía. Por ello, en el libro de Malaquías, el Señor recrimina la actitud de los sacerdotes, los cuales eran los responsables de enseñar la ley de Dios al pueblo. Para estos aprendieran a temer a su Señor, pero en lugar de ello fueron piedras de tropiezos. Miren lo que dice Malaquías capítulo 2, versículos 7 y 8. Porque los libros del sacerdote han de guardar la sabiduría,
y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. En el libro de Malaquías se nos dice cómo estos sacerdotes habían sido piedra de tropiezos en el camino del pueblo, su mal testimonio, la forma inapropiada que como preparaban los sacrificios, su falta de celo espiritual por las cosas de Dios y su gran indiferencia al oficio al cual habían sido llamados, produjo una terrible indiferencia espiritual en el pueblo. Por tanto, el pecado de estos escribas y fariseos era terrible delante de Dios, porque en lugar de enseñarle el camino de la verdad a la gente a través de la palabra de Dios, estos cerraban la oportunidad para que ellos, siendo piedras de tropiezos. Mira lo que dice Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis, y a los que entran se los impiden. En la Biblia se advierte del terrible testigo que les espera a aquellos que son piedra de tropiezo. Jesús habló del terrible fin de aquellos que hacen tropezar a un niño. Mateo 18, capítulo 6 y 7. Escuche lo que dice. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay del hombre por quien viene el tropiezo. El apóstol Pedro, hablando de cómo los falsos maestros apartan con engaño a muchos indoctos, atraen sobre sí mismo condenación. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo tienen su condenación, y su perdición no se duerme. Por ello, lo peor que estas personas que se pierden puedan hacer es hacer que otras también se pierdan en la misma condenación. Su castigo eterno será terrible. Sin embargo, el Señor desea que todo hombre se salve a través de reconocer a Jesucristo como el Señor de su vida. Y en esto consiste el mensaje del Evangelio. Son las buenas nuevas de salvación. Y nosotros, los que hemos conocido al Señor, debemos esforzarnos por cumplir este mensaje de salvación y conducir a otros a los pies de Cristo. Por ello Santiago dice, capítulo 5, versículos 19 al 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que le hace volver al pecador de su error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En Proverbios se nos dice, el que gana almas es sabio. Proverbios capítulo 11, versículo 3 dice así, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Por tanto, nosotros seamos sabios y tengamos fe, y a través de la palabra de Dios demos un buen testimonio que respalde nuestras palabras y que inspiren a otros para reconocer el Evangelio. Pero hay de aquellos que, en lugar de eso, estando en estado de condenación eterna, conduzcan también a otros a este mismo destino. Seamos nosotros luz en medio de un mundo de tinieblas. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Demos un buen testimonio, ¿sí? En todos los aspectos de nuestras vidas. Seamos unas personas que alabemos, que honremos a Dios, que sirvamos a Dios, que sirvamos a la comunidad, que sirvamos a todo aquel que busca, Señor. Pero no busquemos exaltación, no busquemos que el Señor mañana nos castigue por hacer malas cosas. Hagamos todo conforme a lo que dice la palabra. Amén.
Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por enseñarnos, gracias porque tú eres maravilloso, mi Dios. Gracias porque en ti tenemos vida eterna. Y eso está claro. Eso se resalta en tu palabra una y otra vez. Y por eso te damos gracias. Te damos gracias también por la familia. Gracias por los hermanos, por la iglesia, por las personas que están escuchando la palabra de Dios, Señor. Que sigamos escuchando, que sigamos poniendo en práctica con la ayuda de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo y les deseamos a ustedes que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.